Ya, chicos, la clase se está grabando, ¿ya? Pueden acceder a la página y Doctor, lo van buenas noches. y lo van Disculpe, a... soy Raíssa García. No puede estar presente en el momento de la lista. Estoy en clases en otro salón también. Pero ya estoy Ah, en este curso. García Lozano. ya está. Ya listo, ya no me interrumpan, por favor. Ya la clase está siendo grabada. Continuamos con la exposición, ¿ya? Requisitos de validez. Para que la hipoteca sea válida, ¿ya? El Código Civil en el artículo 1099 exige tres requisitos. Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley. Cuando dice que afecte el bien el propietario no hay ningún problema, porque un propietario no necesita nada más que acreditar que es propietario del bien para constituir una garantía hipotecaria. Pero cuando dice quien esté autorizado por ley puede tener varias posibilidades. Por ejemplo, puede ser un administrador nombrado judicialmente. Entonces, si este administrador quisiera hipotecar un bien, tendría que solicitar una autorización judicial y que le den esa facultad. También puede ser un apoderado de una persona natural o jurídica, ¿de acuerdo? Un apoderado, le dan un poder especial y a mérito de este poder tiene que tener las facultades para constituir garantías hipotecarias. O puede ser un representante legal, ¿ya? Lo más común de representante legal es en las personas jurídicas, el gerente general es un representante legal. Entonces, este representante legal tiene que tener facultades expresas. No se olviden que los poderes se interpretan por el principio de literalidad. Esto implica que todo lo expresamente conferido es facultad. Si no está conferido de manera expresa, no es una facultad. Yo comúnmente tengo problemas en la oficina cuando algún gerente de una empresa va a reclamar por qué le hemos hecho la observación de que no puede dar una hipoteca si él es el gerente general y dueño de la empresa. Y le digo, yo le creo que usted es el gerente. Le creo que es el dueño de la empresa porque usted tiene el 98% del capital. Pero el tema es que en sus poderes no dice que usted pueda constituir garantía hipotecaria. No es un tema de que usted sea propietario, accionista mayoritario o sea el gerente. Es un problema de poderes. Vaya usted y reclame al notario público que le ayude a constituir su empresa y que le consignen ahora las facultades para otorgar garantías hipotecarias. Ya, por eso es importante que afecte el bien del propietario o quien esté autorizado por ley. Un administrador judicial, un apoderado, un representante legal. ¿Ya? Dos, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. Una obligación determinada es aquella que tiene existencia real al momento de la celebración del contrato. Y una obligación será determinable cuando tiene existencia en el futuro. ¿De acuerdo? O sea, cuando la obligación no tiene existencia en ese momento, pero puede llegar a existir. Típico caso, una tarjeta de crédito. Yo te doy una tarjeta de crédito con una línea de 20.000 soles, no quiere decir que tú ya debas 20.000 soles. Pero en el futuro puedes utilizar la tarjeta en un año o en un 6 meses o en un mes y consumes los 20.000 y no pagas. Entonces tienes la obligación de cumplir con esa obligación. Y esto se vincula mucho en la clasificación de la hipoteca. Se juega la hipoteca sábana y la hipoteca específica. Obligación determinada, hipoteca específica. Obligación determinada o determinable y determinable también, hipoteca sábana. Pues, o sea, abarca las dos. ¿Ya? Ahora, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable. A ver, es claro que es la obligación, pero ¿qué es el gravamen? El gravamen, anoten bien, es el monto de afectación del bien con la garantía hipotecaria. El gravamen es el monto de la afectación del bien con la garantía hipotecaria. Y también puede ser en una cantidad determinada o determinable. ¿Y cómo se fija el gravamen? El gravamen se fija a mérito de tasaciones. Una tasación es una valorización del bien. ¿Y quién lleva a cabo estas tasaciones? Las tasaciones las lleva a cabo un perito tasador. Y no es cualquiera. Para que sea válido, sobre todo para contratos bancarios, tiene que ser un perito inscrito en el registro de peritos valuadores de la SBS.
siguen un curso y si lo aprueban, la SB se le da le asigna un número, un código y con eso ya puedes comenzar a trabajar. ¿Te das cuenta? ¿Y qué contiene la tasación? Generalmente contiene 3 valores. Uno es el valor oficial, que es el valor que fijan las municipalidades por metro cuadrado, que es lo más común, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Digamos, una propiedad en la municipalidad cuesta, tu propiedad por metro cuadrado cuesta 30.000 soles. Eso es todo lo que cuesta. Y sobre esa base te cobran los impuestos. Perfecto, está bien. Luego tenemos el valor comercial. El valor comercial es el valor más alto. ¿Y cómo lo fija el valor comercial? Por distintos conceptos. Por ejemplo, área total del terreno, edificaciones, el frente de la propiedad, si tiene más de 10 metros cuadrados, tiene más de 5 metros cuadrados, si está ubicado en una calle pavimentada, si es un jirón, si es una avenida, si está cerca a centros comerciales, todo eso evalúa el perito y le pone un valor, el valor comercial, que es el más alto. Y luego tenemos el valor de realización, que es como un valor de oferta. Generalmente es más bajo, ¿no? Digamos que el valor oficial era 30.000, el valor comercial 200.000 soles. Miren la diferencia. Y el valor de realización 160, 170. Es como cuando vas a tu aguajera y le dices, señora, ¿cuánto está el aguaje? Y ella dice 4 por un sol. Doñita, dame uno más, de yapa. Ya, pues me has caído bien, te doy 5 por un sol. Ese es tu valor de oferta, ya, te dio la oferta la señora. Eso es el valor de oferta, el valor de realización. Y de estos 3 valores es el que se toma en consideración, el valor comercial. ¿Por qué? No es que el banco sea buena gente y te ponga el valor más alto. ¿Saben por qué? Porque el valor comercial, que es el monto del gravamen, generalmente, va a servir para sacar a remate el bien. Es decir, una cosa es la obligación y otra cosa es por cuánto se va a rematar el bien. Entonces, si una propiedad valía su valor comercial 100.000 soles, en el primer remate se deprecia 30%, te lo sacan por 70.000. ¿Y por qué? Porque así lo dice la ley, el Código Procesal Civil. Si no se vende en el primer remate, en el segundo remate, ya no solamente le castigan el 30, 15% adicional. Y en el tercer remate, 15% adicional. Es decir, si el bien llega al tercer remate, se devalúa un 60%. Es decir, tu propiedad que valía 100.000 soles, tu valor comercial, se puede vender por 40.000. Y para eso sirve el monto del gravamen. El monto del gravamen va a ser, por eso es el monto de la afectación del bien inmueble con la garantía hipotecaria, que va a servir como monto base para sacar a remate el bien, el valor de remate del bien. Por eso es que los bancos nunca te prestan dinero por igual suma que el monto del gravamen. Nunca. Si tú pides 50.000, por lo menos la propiedad tiene que tener entre 80 o 100.000 soles de valor, porque se deprecia. Ahora, esta cantidad puede ser determinada también en el gravamen, porque ya se sabe en el momento mismo de la celebración del contrato. O puede ser determinable, que más adelante se sepa. Por ejemplo, es determinada cuando tú ya tienes una casa, terreno todo construido y lo haces tasar y te dan un monto del gravamen determinado, porque se sabe y existe. Pero si tú sacas un préstamo para autoconstrucción, por ejemplo, yo hice autoconstrucción, yo tenía mi terreno con título de propiedad todo, pero construí. Y para construir, como no tenía la cantidad de dinero suficiente, solicité un préstamo bancario. Y con ese préstamo fui construyendo. Entonces, el banco, conforme vas avanzando en la construcción, te iba tasando y te iba entregando el dinero, ¿no? Ya estaba el primer piso, primera tasación. O segunda tasación, porque primero tasan el terreno. Primer piso, segunda tasación. Segundo piso, tercera tasación. Obra terminada, tasación final. Entonces, esos montos son determinables. El banco no sabe exactamente cuánto finalmente va a costar tu propiedad. Por ejemplo, mi propiedad era de 2 pisos, originalmente en los planos, con techo de madera. Pero conseguí un poco más de dinero y lo hice todo de edificación de material noble, inclusive construir más o menos un 30-40% del tercer piso. Entonces, todo eso evalúa el banco, pues, ¿no? Entonces, ahí el monto del gravamen es determinable, en el futuro se va a saber. Cuando termines de hacer tu casa, ahí vamos a saber cuánto finalmente va a ser el monto del gravamen. Entonces, y además que esta garantía hipotecaria tiene que estar inscrito en registros públicos, lo cual es importante por el tema de los derechos persecutorios, ¿ya?
Siguiente, título formal de la hipoteca. Hay dos títulos, el título material y el título formal. El título material es el acto jurídico en sí mismo y se puede apreciar en la minuta o el contrato privado de garantía hipotecaria que hacen los abogados. Y el título formal es el documento que lo contiene, pero no cualquier documento, sino el instrumento público. ¿Y cuál es el instrumento público por naturaleza de la garantía hipotecaria? La escritura pública. Por eso el artículo 2010 del Código Civil peruano establece que la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria. Es decir, habla del principio registral de titulación auténtica, que está más desarrollado en el artículo 6 del título preliminar de Reglamento de Sociedades, contenido en la resolución 200 del 2001, SUNAR-SN, que dice, la inscripción se efectuará en mérito de documento público, de resolución arbitral o de documento privado en los casos expresamente previstos. Pueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en el extranjero, siempre que contengan actos o derechos inscribibles conforme a la ley peruana. Se presentarán en idioma español o traducidos a este y legalizados conforme a las normas sobre la materia. Lo que más nos interesa de este principio de titulación auténtica es que nos dice que las inscripciones se hacen a mérito de instrumentos públicos y excepcionalmente mediante documentos privados. ¿Y cuáles son los instrumentos públicos? Los documentos notariales, judiciales, ¿de acuerdo? Judiciales, administrativos y consulares. ¿No? Consulares. Los judiciales son aquellos que otorgan el Poder Judicial. Haces un proceso de prescripción adquisitiva, ganas el proceso y la copia certificada de la sentencia lo inscribes en los registros públicos. Y el registrador lo inscribe. Es un título judicial. Un título notarial, la escritura pública, el acta de transferencia vehicular. Estos son documentos notariales. Administrativos, quieres subdividir tu lote de terreno. Tiene 10 metros de frente, quieres hacerlo de lotes de 5 metros de frente. Vas a la municipalidad, haces tu trámite de subdivisión, la resolución de alcaldía que dispone, esto se inscribe en los registros públicos. Es un título administrativo. Y consulares, los cónsules son los representantes, una especie de notarios que hay en el extranjero. Tú quieres otorgar un poder en España, no puedes venir al Perú por obvias razones, te vas al cónsul de la ciudad donde tú vives y otorgas un poder por escritura pública o un poder consular, que es similar a la escritura pública, y eso viene al Perú y se inscribe en los registros públicos. Entonces, recapitulando, el título formal de la hipoteca es la escritura pública, ¿de acuerdo? Salvo algunas excepciones, pero normalmente la escritura pública, del cual se pueden tomar traslados, que son los testimonios, partes notariales o boletas notariales, y eso se inscribe en los registros públicos, ¿de acuerdo? Eso se inscribe en el registro público. Ahora, ¿cuándo se puede inscribir un título mediante documento privado? Por ejemplo, la garantía mobiliaria, que solamente se constituye sobre bienes muebles. La ley de garantía mobiliaria, que es un adelanto, porque lo vamos a ver al final del curso, la garantía mobiliaria estipula de que se puede constituir la garantía mobiliaria mediante documento privado. ¿Qué exige la ley? Que solamente tenga firmas legalizadas. La legalización de un documento, de la firma o del documento, ¿lo convierte al documento privado en público? No lo convierte en público. La legalización sirve para dos cosas. Si es legalización de firma, el notario da fe que los que intervienen en el documento son los que han firmado realmente. Peor ahora con la tecnología, sacan una ficha RENIEC, identificación dactilar y todo eso. Y recién ahí firmas el documento. Y segundo, la legalización de un notario público le da fecha cierta al documento. ¿Qué quiere decir fecha cierta? Una fecha real. Si un notario público te legalizó la firma en el 2016, el 15 de septiembre del 2016, ese documento es de esa fecha, porque el notario público lo legalizó. Pero hay algunos vivos pues, que quieren hacer documentos con fecha pasada y lo quieren hacer pasar. Y a veces el juzgado no te cree, pues. Porque un documento privado sin firmas legalizadas o sin constancia notarial, el juez puede decir, no me causa certeza, no me da convicción, porque ese documento aparentemente ha sido elaborado recientemente y no lo valora adecuadamente. Pero si tiene una firma legalizada, sí es importante. No lo convierte en público, pero le da fecha cierta y si es legalización de firmas, da la constancia de que esas personas son las que intervinieron firmando el documento.
Por eso es importante. Y la ley dice la garantía mobiliaria que se puede inscribir un título con un contrato privado con firmas legalizadas. Y eso no es un instrumento público, es un contrato privado. Pero esa es una excepción a la regla, al principio registral de titulación auténtica. Pero existe, existe. ¿Ya? Siguiente, hipoteca legal. Y hemos dicho que la hipoteca legal es aquella que surge por mandato de la ley, no por la voluntad de las partes. Y se dan tres casos. El artículo 1118 así lo dispone. El primer caso, que es el más común, es del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente, es decir, una compra-venta a plazos. El comprador le vende al vendedor, ellos no dicen nada, y como en la compra-venta, en la escritura pública dice que va a pagar un inicial y va a haber un saldo del precio que se va a pagar en 4 meses, 5 meses, entonces el registrador público de oficio constituye una hipoteca legal. O cuando el precio ha sido pagado por un tercero. Si se estipula ahí que un tercero va a pagar el precio de la compra-venta, a favor del tercero que va a pagar se constituye la hipoteca legal. ¿Se dan cuenta? Luego, segundo caso, la del inmueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado trabajo o materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya obligado a pagarle. El contratista es el que va a ejecutar la obra, ¿de acuerdo? La fabricación del inmueble, la edificación. Y el comitente es el que lo contrata, el dueño del terreno. Entonces hay un contrato que se llama, para explicarles este caso, contrato de obra llave en mano se llama. ¿Qué significa eso? De que el propietario no hace nada, le contrata a un constructor, a un empresario que se dedica a edificar inmuebles, le paga y el constructor hace todo. Compra los materiales, busca a su gente y todo lo demás, y recién con eso lo inscribe, le termina la obra y le entrega la llave de la casa y el propietario entra a su casa. Él ya pagó por todo. Entonces imagínense que el propietario, el comitente le contrata a un empresario, a un constructor, a un contratista y le dice, quiero que usted me edifique la casa a todo costo, ¿cuánto me sale? Le hace un presupuesto, todo le dice $200.000, estoy conforme, así vale mi casa, $200.000. Ya, pero hay que hacer un arreglo. Yo le pago el 50% inicial y el 50% restante cuando está terminada la casa. Y el contratista le acepta y le dice, bueno, le acepto. Termina la edificación y como la edificación, es obvio que el contratista va a gastar mucho más de $100.000 porque no va a costar de repente la mano de obra $100.000, un poco menos. Entonces, él le pide al comitente, al propietario, que hagan ese contrato de obra, pero por escritura pública, como él va a invertir y que se inscribe en registros públicos. Entonces, el registrador cuando inscribe y lee que el contratista va a invertir como $100.000 de su dinero, se constituye una hipoteca legal sobre el saldo pactado. ¿Se dan cuenta? Y es legal, siempre que el contrato de obra conste en escritura pública y se inscribe en los registros públicos, ¿eh? Porque si es un contrato privado, no pasa nada. 3. La de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a los otros copropietarios. Esto es más o menos como una compra-venta. O sea, es un inmueble, digamos, papá y mamá mueren y hay 4 hermanos que heredan una propiedad, cada uno tiene 25%. Pero hay un hermano que quiere quedarse con el 50% de la propiedad del bien, ¿no? Entonces le compra a sus otros hermanos parte de su masa hereditaria o de la parte que le corresponde del bien que se van a repartir. Y le dice a sus tres, el hombre, ¿no? El hermano Luis le dice a sus hermanos, a Carla, a María y a, no sé, a Lisbeth. Les voy a pagar 50.000 soles a cada una porque es una propiedad que está muy bien ubicada, vale el dinero, pero les voy a dar 10.000 de inicial y un saldo por el pago del precio porque nos estamos repartiendo, pero yo me quedo con la mayor parte y en compensación por esa mayor parte les voy a pagar. Les voy a hacer una amortización en dinero. Entonces ahí también se debe hacer una escritura pública e inscribir en los registros públicos. Y las hermanas que van a ser acreedoras, por más que no digan nada, ni el hermano que les está comprando en la división, se va a constituir una hipoteca legal por el saldo de la amortización en dinero que aún falta pagar. Obviamente de estos 3 supuestos, el más común es el primero, ¿no? De la compra-venta a plazos, de la enajenación de un inmueble
sin que su precio haya sido pagado totalmente. Ese es el más común, ¿ya? Pero obviamente la hipoteca no se constituye por acuerdo a las partes, sino se constituye de oficio. El registrador público tiene la obligación ineludible de inscribir la hipoteca legal. Él tiene que inscribir la hipoteca legal. Por más que las partes no hayan dicho nada, no hayan acordado nada al respecto, él tiene la obligación, por mandato de la ley, de inscribir esa hipoteca legal. ¿Correcto? Por eso dice que surge por mandato de la ley y no por acuerdo de las partes, como es la hipoteca convencional, que lo vamos a ver luego. Ahora, la ley dice que la hipoteca legal se constituyen de pleno derecho y se inscriben de oficio simultáneamente con los contratos de los cuales se emanan. Por ejemplo, si es una compra-venta, se inscribe primero la compra-venta y luego la hipoteca legal. Si es un contrato de obra, se inscribe primero el contrato de obra, luego la hipoteca legal. A eso se refiere. En los demás casos, el derecho del acreedor surge de la inscripción de las hipotecas legales en el registro, ¿no? Ahora, las personas en cuyo favor se constituyen las hipotecas legales tienen el pleno derecho de exigir los instrumentos necesarios para su inscripción. Por ejemplo, el maestro constructor que va a hacer toda la edificación por $200.000 valorizada, él tiene el derecho de pedirle al comitente, al que le está contratando, que le otorgue un contrato de obra, pero por escritura pública. Si no, no se va a poder inscribir su hipoteca legal. ¿Ya? Otra cosa, dice también que las hipotecas legales son renunciables y también pueden cederse su rango. Si en la escritura pública de compra-venta a plazos el vendedor dice que renuncia expresamente a la hipoteca legal, ahí sí el registrador no lo inscribe, porque está renunciando a ese derecho. Pero tiene que ser expresa la renuncia. O sea, las dos partes saben que si es una compra-venta a plazo se puede constituir una hipoteca legal. Son dos abogados, por ejemplo. Pero como son muy amigos, el vendedor le dice, hermano, mira, yo confío en ti, eres mi socio, mi mejor amigo. Voy a renunciar a esa hipoteca legal, porque yo creo en ti plenamente que me vas a pagar. Claro que sí, hermano, yo no te voy a fallar. Perfecto, renuncia. Ahora, se puede ceder el rango. ¿Qué significa ceder el rango? Significa de que si el acreedor, por ejemplo el vendedor, está en primer rango y la compradora o el comprador se va a un banco a sacar un préstamo para pagar, porque por ejemplo dice, ¿no? Ya, el bien cuesta 100.000 soles y el vendedor le vende a plazos, con un inicial de 10.000 soles y 9 cuotas de 10.000 soles mensuales. Pero luego la compradora o el comprador dice, pucha, pero pagar 10.000 soles mensuales me voy a ajustar mucho. Mejor saco un préstamo bancario y le pago con el préstamo, pues, porque él me está dando 9 meses y el préstamo bancario me da hasta 15 años para pagar. Mejor lo pago, pues, en 5 años, pues. No le pago 10.000, pago 2.000 soles al banco y tranquilamente pago la deuda igual. Ya voy a hacer un préstamo. Y cuando va a hacer el préstamo se da cuenta que el banco le dice, sí, pero hay un problema, hay una hipoteca legal y nosotros queremos estar en primer lugar, porque el que tiene la hipoteca legal está en primer rango, queremos ese rango nosotros. Entonces, el comprador o la compradora va, le habla al amigo, le dice, oye, hermano, mira, estoy sacando un préstamo para pagarte, pero el banco quiere estar en primer lugar de la hipoteca, porque tú estás ahorita ocupando el primer lugar. Le dice el amigo, no hay ningún problema, si es para pagarme, yo cedo mi rango. Se hace una escritura pública y el banco pasa a ocupar el primer rango y el acreedor, que figuraba con la hipoteca legal, pasa al segundo rango. Después, más adelante, le voy a explicar por qué es importante el rango, un avance. Es importante el rango porque cuando se produce remate del bien, el que esté en primer rango cobra primero. Por eso todos los bancos quieren estar en primer rango. De esa manera va a asegurar el pago de su obligación en primer rango. ¿Ya? Luego también establece de que hay unas reglas, el artículo 1097, 1117 y 1122, que hablan sobre la hipoteca convencional, que le pueden ser aplicables a las hipotecas legales en cuanto no sean contradictorias, ¿no? Y luego dice la hipoteca legal, la que resulta exclusivamente de la ley, es una creación puramente legal y que para su validez necesita estar registrada. Ese es otro tema también, la inscripción registrada. Si la hipoteca legal no está registrada, tampoco sirve, no sirve.
Por eso, el beneficiario con la hipoteca legal tiene que exigirle al deudor que le facilite los instrumentos públicos para poder inscribir la hipoteca legal. ¿Ya? Eso es interesante. Luego tenemos la hipoteca convencional. Obviamente, en la hipoteca convencional hay convención, acuerdo, ¿no? Se constituye por acuerdo de las partes, que son el acreedor y el propietario, ¿no? Al igual que la hipoteca legal y todas las hipotecas, necesita estar inscrito en los registros públicos. Y en caso de se haya firmado la minuta y no la escritura pública, se puede demandar inclusive el otorgamiento de la escritura pública en una hipoteca convencional. Cuando recién ahí, cuando obtienes tu escritura pública, podrás inscribir tu hipoteca ante los registros públicos. Ahora, la hipoteca convencional generalmente asegura el cumplimiento de un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo es un contrato de préstamo o también el crédito bancario, pero realmente asegura cualquier obligación, como ya les dije antes. Pero es lo más usual, ¿no? El contrato de préstamo o el contrato de préstamo bancario o crédito bancario también que se llama, ¿no? Ahora, a diferencia de la convencional, de la hipoteca, perdón, legal, la convencional no se inscribe de oficio, sino a pedido de parte. Y ahí hay un principio registral que es el principio de rogación, que está en el artículo 2011. ¿Y qué nos dice ese principio? Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Se solicita la inscripción, la legalidad de los documentos. Es decir, el registrador lo primero que verifica es si esa hipoteca, esa escritura pública o el documento que tú lo solicitas es válido. No vayas a solicitar una hipoteca con una minuta. Tienes que solicitar la hipoteca con una escritura pública, legalidad del documento. Y si la escritura pública está bien otorgada. Luego, la capacidad de los otorgantes, es decir, si son personas mayores de edad y si son apoderados, si tienen facultades suficientes, si es un representante legal de una empresa, si tiene facultades suficientes. Verifica la capacidad de los otorgantes. Y luego, la validez del acto. Y cuando dice la validez del acto, se refiere al acto jurídico del cual depende. Porque se puede inscribir, puede ser una hipoteca para celebrar actos que no son permitidos por la ley. Por ejemplo, el señor Carlos Pérez Ríos otorga hipoteca convencional a favor de la señora Carla Martínez por la venta de un riñón. Y para garantizar el pago de $50,000, la señora Carla Martínez que compre el riñón constituye una hipoteca legal sobre convencional sobre su propiedad. Y el registro le dice, no, improcedente, esto no procede, tacha de frente el título. ¿Por qué? Porque en el Perú no se permite la venta de órganos. Puedes donar órganos, pero no los puedes vender. Aunque en la práctica existe, ¿eh? Yo sé por conocimiento directo de algún familiar que en alguna oportunidad tenía que hacerse un trasplante de riñón, que vendían los riñones. Lo mínimo era $20,000. Y te pedían hasta 50,000, dependiendo de la edad del donante, ¿no? Porque si está medio viejo, 60 años, ya ese riñón está desgastado también, ¿no? Pero si el donante es un muchachón de 20, 25 años, pucha, ese riñón está pero cañón. Y todos saben que tenemos 2 riñones, ¿no? Tú puedes vivir con un riñón. Claro que tu vida no va a ser igual, pero la puedes vivir. Y con $50,000 de repente haces tu vida y tu futuro, ¿no? Está bien. Pero ese acto, que es muy reservado, no lo puedes hacer formalmente mediante un contrato de compra-venta riñón garantizado con una hipoteca convencional. Ahí sí el registrador no la inscribe, porque ese acto no es válido. Y luego dice por lo que resulte de ellos, de sus antecedentes, es decir, tiene que verificar si el propietario realmente está constituyendo la garantía hipotecaria y de los asientos registrales. Si dice primera garantía hipotecaria, debe ser el primero. No va a ser que haya inscrito otra garantía anterior, entonces no va a ser primer rango, sino segundo rango. Todo eso lo observa y tiene que verificar el registrador público. Pero esto lo hace siempre que una de las partes, generalmente el acreedor, solicite la inscripción de la hipoteca legal. Recién cuando solicita de la hipoteca convencional. Cuando solicita la inscripción de la hipoteca convencional, a mérito del principio registral de rogación, recién ahí, entonces, se podrá inscribir la hipoteca.
¿Ya? Ahora, vamos rápido. Efectos de la hipoteca. A ver, voy a avanzar hasta las facultades del deudor hipotecario. Hasta ahí he avanzado. Cuando decimos efectos entre las partes, hay una acción que es la acción de garantía, de ejecución de garantía hipotecaria, ¿no? Llamada proceso de ejecución de garantía hipotecaria o también proceso único de ejecución. Y que es una facultad propia del acreedor. Mira, no nos vamos a referir mucho a eso porque eso es un tema de derecho procesal civil. En todo caso, su profesor de derecho o profesora de derecho procesal civil les deberá enseñar, pues, qué es el proceso único de ejecución. En eso no nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en, digamos, las facultades o derechos que le concede la garantía hipotecaria y obligaciones también, tanto al acreedor como al deudor y a los terceros, que lo vamos a analizar. ¿Ya? Primero vamos a ver el deudor hipotecario. Lo primero, el deudor hipotecario conserva el ejercicio de todas sus facultades inherentes al derecho de propiedad. ¿Cuáles son las facultades de derecho de propiedad? Usar, disfrutar, disponer, reivindicar, ¿no? O sea, todas esas facultades tú las mantienes indemnes, no hay ningún problema. Pero lo que no se le puede hacer al propietario, por ejemplo, es prohibirle enajenar la propiedad a título oneroso o a título gratuito. O sea, ¿pero por qué? Si es mi derecho vender la propiedad, ¿se puede vender un bien hipotecado? Claro que se puede vender. Y el artículo 882 así lo dice. El artículo 882 del Código Civil literalmente precisa lo siguiente: no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. O sea, no se le puede prohibir ese derecho al propietario del bien. ¿De acuerdo? Entonces, él puede vender libremente, pero, ahí viene la cosa, pero, los bancos, yo siempre cito a los bancos porque es lo más formal, ¿ya? Los bancos tienen una cláusula más o menos así. Dice: el constituyente o propietario de la garantía, el constituyente o propietario, perdón, del bien material de la garantía hipotecaria, deberá comunicar al banco cualquier acto que afecte el derecho de propiedad, sean otras garantías, medidas cautelares o transferencias o enajenaciones a título oneroso o a título gratuito. Es decir, el banco te pide que si tú vas a enajenar esos bienes, que primero le comuniques. ¿Y eso lo hace el banco por qué? ¿Por chismoso? No. Lo que pasa es que al banco le interesa saber a quién vas a transferir tu propiedad. ¿Por qué? Porque le puedes transferir a una persona que tiene problemas legales. Por ejemplo, ¿no? A estos señores que han sido intervenidos últimamente de la Municipalidad de Yarinacocha, ¿no? Le transfieres a un funcionario de la Municipalidad de Yarinacocha que está detenido y en la cárcel. Perdón, detenido, no está en la cárcel, está con prisión preventiva nada más. Entonces, el banco se asusta, pues. Oye, pero tú estás transfiriendo a este señor que tiene problemas legales. Sí, pero me está pagando por y no te preocupes que yo como deudor voy a seguir pagando la deuda. Y así estés al día, puntual en el pago de las cuotas, el banco, por un tema de seguridad legal, da por vencida todas las deudas, eso se llama caducidad de plazo, y saca remate el bien. Por un tema de protección, porque imagínense que finalmente ese nuevo propietario del bien sea hallado culpable y un juez, a pedido de un fiscal, ordena la incautación de todos sus bienes. El bien que está hipotecado también se va a incautar, que el banco tiene que esperar que le incauten y pierda la propiedad. No, el banco primero saca remate el bien, no es tonto. No es que te prohíba, lo que pasa es que el banco quiere saber a quién se lo vas a transferir. Si transfieres a una persona con una posición económica sólida, pues, ¿no? El dueño de uno de los accionistas de la cervecería San Juan, el dueño de Naviera Oriente, el señor Nelson Torres, el señor Carlos Henderson, empresarios madereros exitosos, no hay problema, pues, ¿no? Ahí está bien, el banco no dice nada, al contrario, contento que él sea el propietario, porque sabe que de todas maneras van a pagar la deuda.
Pero si lo transfieres a una persona con un riesgo crediticio eh, oscuro, peligroso, o que ha sido condenado por delitos, entonces el banco no va a esperar, pues. El banco lo saca a remate el bien. Lo siento, pero sabes que hay mucho riesgo, voy a perder el bien material de la garantía hipotecaria. Ahí sí lo puedes vender. Ahí sí, perdón, lo puedes rematar. Pero, en general, el propietario del bien, el deudor hipotecario, puede vender, transferir la propiedad a título oneroso o gratuito. La ley no lo prohíbe. Solamente que hay que saber transferir o a quién se transfiere. ¿Ya? Ahora, constituir sobre el bien otras hipotecas. Claro, el artículo 1113 dice, no se puede renunciar a la facultad de gravar el bien con segunda o ulteriores hipotecas. Si tú tienes un bien que vale $1.000.000 y sacas en un banco un préstamo por 100.000, entonces vas a otro banco y le pides 50.000 y el banco ve que tienes una garantía, te acepta, segunda garantía hipotecaria. Vas a otro banco y sacas un préstamo de 30.000, te acepta también el tercer banco, porque la propiedad vale, pues $1.000.000 vale. Y al final de cuentas, todo tu deuda, ¿cuánto es? $180.000, no pasa nada. Pues. Hasta si se castiga en el tercer remate, esa propiedad no se vende menos de 400.000. Y de $400.000 tienes para pagar los $180.000 sobrados, pues, con todo intereses, costos, costas, todo lo que haya. ¿Ya? Así que la ley no te pone un límite, no te dice máximo 3. No, puede haber 5, 6, 7. La ley no te pone límites. No te pone límites. Así que es totalmente válido que el propietario pueda constituir más garantías hipotecarias sobre el bien. Ahora, hay actos que el dueño no puede realizar. Lo que pasa es que hay un vacío de la norma en el Código Civil peruano porque no dice expresamente, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo un símil, un poco de doctrina extranjera, el artículo 3157, perdón, del Código Civil argentino, dice, ¿no? No puede, con detrimento de los derechos del acreedor hipotecario, ejercer ningún acto de disposición material o jurídica que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor del inmueble hipotecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el propietario del bien, el deudor hipotecario, no puede llevar a cabo actos que disminuyan el valor de la propiedad o que atente contra los derechos del acreedor hipotecario. Hay un artículo 1010, pero habla del usufructo, no es lo que más o menos se asemeja. El usufructuario debe pagar los tributos, rentas vitalicias y las pensiones de alimentos que graben los bienes, ¿no? Lo mismo debería más o menos algo así decir en la hipoteca, ¿no? El deudor hipotecario debería pagar, ¿no?, los tributos, las rentas vitalicias, las pensiones de alimentos que graben los bienes con materia de la garantía hipotecaria. Pero no dice nada, habla del usufructo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una comparación y, y ahí podríamos decir, por ejemplo, como lo señala Guillermo Borda, de que, por ejemplo, no se permitiría al propietario del bien de la garantía hipotecaria destruir el inmueble. Por ejemplo, si el inmueble es un edificio de 4 pisos, no le puede entrar una locura al deudor hipotecario y tumbarse un piso, pues, porque simplemente se le entró la idea de que quiere un piso libre, con tipo terraza, y ahí quiere hacer su parrillada y quiere invitar a sus amigos. No te pases, pues, loco. O sea, a ver qué te pasó. Ese lugar era un hotel de 4 pisos y en el cuarto piso habían como 10 habitaciones, con baños de primera calidad, todo bien equipado. Te has destruido todo eso. Sí, es que quiero hacer mi terraza, bien bacán, con un techo así al aire libre, no a 2 aguas. No, disculpa, pero eso no te lo vamos a permitir. Y más adelante lo vamos a ver qué puede hacer el acreedor para impedir eso. Entonces, el deudor, el propietario del bien, no puede llevar a cabo actos que vayan en desmedro del inmueble y que afecten los derechos del acreedor hipotecario. Ahora, estos actos no pueden ser solamente actos dolosos, como el loco que destruye su propiedad. Pueden ser actos omisivos. O sea, por ejemplo, sabes que hay un lluvión y afectó tu pared, una pared de concreto de la casa y se ha movido una zapata por una filtración interna. Oye, y tú tienes que reparar esa zapata, si no tu casa de 3 pisos se te cae y no lo haces. Y efectivamente la zapata cede y la casa se raja.
el banco, oye, pero señor, pero si usted ya estaba viendo que la pared, sí, pero pensé que nos iba a seguir rajando, mira, se ha rajado totalmente, está porque el micro. Ah, eso está mal, pues. Eso va a hacer que el banco saque a remate la propiedad, antes que se derrumbe totalmente. Pero este deterioro que se produce en el bien, tiene que ser un deterioro importante. O sea, no puedes hablar de cualquier deterioro. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi casa, está hipotecada. Pasa el gerente del banco en el cual tengo constituida la garantía hipotecaria y ve que el portón de madera de mi casa, el portón levadizo, tiene 2 maderas rotas, podridas. Y se asusta. Uy, esa casa se está deteriorando. Va chismoso, comunica al área legal y el banco va a querer sacar a remate mi propiedad. O sea, digamos, ¿no? Una propiedad que vale, ¿qué? 1.000.000 de soles. Por 2 pedazos de madera que con 200 soles lo arreglo, por 200 soles de reparación, van a sacar a remate una propiedad que vale 1.000.000, por ejemplo, sería un abuso. Yo digo, oye, ¿qué le pasa a usted? Yo le estoy llamando hace días a mi carpintero, ya va a venir el ebanista, el carpintero y va a reparar esa madera. Eso no es destrucción, mi casa, la estructura, todo está bien, todo está perfecto. Solamente se ha malogrado la madera, por la lluvia pues se ha malogrado la madera. Pero eso no implica que ese pequeño deterioro en la propiedad ya sea causal pues, para que el banco saque a remate el bien. No, eso tampoco es posible. ¿De acuerdo? Eso tampoco es posible. Tiene que ser digamos, tiene que ser un deterioro tan importante que realmente ponga en riesgo la propiedad, lo deteriore sustancialmente, baje el valor del inmueble, el monto del gravamen ya no se condiga con el monto realmente que vale la propiedad. Entonces ahí sí el banco estaría facultado para sacar a remate el bien. Pero si se trata de cualquier deterioro, no, pues, tiene que ser un deterioro importante. De tal manera de que el propietario del bien, el deudor de la garantía hipotecaria, si bien es cierto, conserva todos sus derechos de propiedad, el haz de facultades, usar, disponer, disfrutar, reivindicar, todo ello, ya no puede hacer un uso libre de la propiedad, ya no. O sea, tiene que hacer un uso pensando siempre en que no tiene que afectar el valor y no tiene que afectar los derechos del acreedor hipotecario. Mientras no afecte esos derechos, él puede libremente, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Un propietario del bien hipotecado lo puede arrendar, ¿no? Crea una galería y a mérito de esa galería, con el monto de la renta, paga la hipoteca. Y eso es perfecto, eso es válido. Pero tiene que estar, digamos, siempre la conducta del deudor hipotecario ceñida a no afectar el valor del bien de manera importante y no afectar los derechos del acreedor hipotecario. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las únicas limitaciones que le pone la ley a las acciones que puede llevar a cabo el acreedor de la garantía hipotecaria. ¿Ya? Luego, en la siguiente clase, ya, mis estimados alumnos, vamos a ver las facultades del acreedor hipotecario. ¿Ya? ¿Qué puede hacer el acreedor hipotecario? Y vamos a ver también el tema de efectos de la garantía hipotecaria con relación a terceros. ¿Ya? La siguiente clase para ya estar más o menos al día con sus demás compañeros. Muy bien, jóvenes, hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, disculpe, después de efectos de la hipoteca entre las partes, no le entendí muy bien. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no vamos a entender efectos de la hipoteca entre las... He hablado de los efectos de la hipoteca entre las partes y lo primero que he hablado es del deudor hipotecario. O sea, entre las partes me refiero, o sea, a ver, ¿cuáles son las partes en una garantía hipotecaria? Hay dos. El deudor hipotecario, que es generalmente el propietario del bien, y el otro es el acreedor. He hablado primero del deudor hipotecario. Luego, en la siguiente clase vamos a hablar del acreedor hipotecario. Y también vamos a tocar efectos frente a terceros. ¿De acuerdo? Entonces, estamos yendo en secuencia. Si no me has entendido eso, no me has entendido nada. He hablado en vano para ti. He hablado de los efectos, las facultades del deudor hipotecario, cuáles son los derechos que él tiene y cuáles son las prohibiciones que él tiene, lo que no debe hacer como deudor hipotecario. A eso me refiero. Ya toda la explicación. El efecto entre las partes, yo decía,
Yo no voy a hablar acá de la ejecución de la garantía hipotecaria, el incumplimiento del deudor, no, porque eso es tema del derecho procesal civil. Yo lo que voy a hablar es, en todo caso, en qué situación se encuentra el dueño de la hipoteca y en su caso el tercero y también el acreedor. ¿En qué situación se encuentran ellos? A eso me refiero. Y empecé con el deudor hipotecario. Eso es lo que acabamos de desarrollar en el curso. Espero que te haya quedado claro. O sea, no, por eso digo, no vaya, ¿cómo vas a decir que después de eso no has entendido nada? O sea, me he referido pues a los efectos del deudor que es el propietario de la garantía hipotecaria. ¿Ya? Espero que en todo caso darle una leída nuevamente porque esto está colgado en el sistema y te vas a entender adecuadamente la secuencia. ¿Ya? Otra pregunta, por favor. Doctor, Sí, yo quisiera preguntarle algo. sí, dime. Buenas noches. Cuando usted habló, por ejemplo, acerca de algo que pueda afectar, no sé, la estructura de un bien, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que una propiedad esté hipotecada, ¿no? Por un valor, no sé, 200.000 soles. Y de pronto haya un sismo, no sé, un terremoto, y obviamente la propiedad se ve afectada. En ese caso, ¿qué sucedería? O sea, porque ya obviamente el bien Te se estás devalúa. adelantando a las facultades del acreedor, pero te voy dando un adelanto. Que me estás preguntando, te voy a responder. Normalmente lo que debería hacer es suplantarse el bien de la garantía hipotecaria por otro. O sea, si hay un terremoto y se deteriora la propiedad, el banco te va a decir, oye, ¿sabes qué, hermano? Mira, no es tu culpa, pero esa propiedad se ha deteriorado. Necesito que me cambies esa garantía hipotecaria por otra propiedad que tengas. Normalmente debe ser eso. Y si el deudor hipotecario no tiene otra propiedad, el banco podrá sacar a remate el bien, antes que se siga deteriorando peor. Es una potestad. Y ahí vamos a estudiar los temas de caso fortuito, fuerza mayor. Un terremoto es un tema de fuerza mayor, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Y vamos a delimitar bien esas dos cosas. ¿Ya? Pero normalmente eso debería ocurrir. Y si no se puede cambiar el bien, el banco no va a esperar que se siga deteriorando, pues lo saca a remate así como está. ¿Ya? Porque algo tiene que recuperar la deuda. Así estés al día. Es una potestad que tienen los acreedores. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿qué sucede si la propiedad no está, por ejemplo, está construida, pero no tiene, como usted ha mencionado, ¿no? Permiso de la municipalidad? Eso se llama declaratoria de fábrica. También lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que una cosa es el terreno y otra cosa es la edificación. La edificación se conoce como fábrica. No venga, eso es lo bueno y lo malo del derecho civil. Hay algunos conceptos que rompen el lenguaje usual. Tú conoces una fábrica, la fábrica donde hacen triple A, donde cortan madera, donde producen camisetas, ¿no? O sea, esa es una fábrica, ¿no? Pero para el derecho civil la fábrica es una edificación. Y cuando tú construyes una edificación, tienes que hacer una declaratoria de fábrica o una constatación de fábrica y eso lo inscribes en los registros públicos. Es decir, para que un banco te valore la edificación, tiene que tener declaratoria de fábrica, porque si no tienes declaratoria de fábrica, algunos bancos ya no están valorando la edificación, por muy bonito que sea tu edificio, tu fábrica. Por muy bonito que sea, puede tener 5 pisos y no tiene declaratoria de fábrica inscrito en registros públicos, el banco solamente va a valorizar tu terreno. Por eso es importante tener la declaratoria de fábrica. ¿De acuerdo? Es declaratoria de fábrica cuando tú empiezas a hacer tu trámite, como la pregunta que me hiciste, sacas tu licencia de construcción de la municipalidad. Con esa licencia de construcción edificas el predio. Y una vez que ya termina, entonces te dan la declaratoria de fábrica. Y es constatación de fábrica cuando lo haces generalmente en vía de regularización. ¿Ya? Pero se debe hacer. Lo correcto es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice mi construcción, además el banco me lo pedía, tuve que hacer todos mis planos, ¿no? Y de ingeniería civil, arquitectónicos, estructuras, eléctricos, sanitario, un montón de planos. Pasa por una comisión, la municipalidad pagas, lo aprueba, recién una vez que está aprobado sale tu licencia de edificación. Y tienes 2 años para construir tu casa. Y recién con eso el banco me desembolsó el dinero. Hice mi casa y ya tiene declaratoria de fábrica.
¿no? Y al banco le gustó porque yo le hice cosas más allá de lo que al principio debería ser. Por ejemplo, tenía techo de madera, lo hice todo de material noble. Aparte hice entradas de cemento, cocheras, he hecho gimnasios, todo, ¿no? Y otra cosa importante, la declaratoria de fábrica las fábricas solamente van a ser valorizadas cuando se trata de edificaciones de estructuras metálicas o material noble, cemento. Las casas de madera no se valorizan, no se declaran. Importante, doctor, gracias. No sirven. Las casas de madera no tienen valor para las tasaciones y tampoco para las declaratorias de fábrica. Yo una vez fui a comprar un terreno para una iglesia de los mormones, aquí en Yarina, cuando ampliaron la iglesia de los mormones, y ahí vivía un alemán con su señora que cultivaba rosas. Tenía una casa espectacular y era de cedro y caoba. Qué linda casa, techo a dos aguas, una casa así tipo modelo suizo, europeo, ¿no? Y cuando lo compraron ni siquiera valorizaron la propiedad y lo destruyeron para ampliar la iglesia de los mormones. No tiene valor. Las edificaciones de madera, lamentablemente, por muy bonitas que sean, no tienen valor para una declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque se consideran que se deterioran y se pudren muy rápido. Y en cambio, las estructuras metálicas o de material noble tienen mayor duración en el tiempo. Así funciona, ¿ya? Pero lo vamos a ver en los derechos del acreedor, estas preguntitas. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Muchas gracias. Doctor, tengo una preguntita, Sí. doctora. A ver, te escucho. Usted habló sobre los bienes inmuebles que con el tiempo se deprecian, ¿no? Que los bancos incluso sacan el valor comercial con el gravamen y todo eso, ¿no? Ahora, si Los inmuebles generalmente no se deprecian. Siempre suben su valor. Los que se deprecian son los bienes muebles. Generalmente los bienes inmuebles no se deprecian. Se pueden depreciar por actos, por causas naturales o por conductas propias del propietario. Eso le puede depreciar a un bien, pero generalmente los bienes siempre van incrementando su valor. ¿A dónde va tu pregunta? No, sino que todos creo que lo escuché mal, entonces está bien. Ahora sí tiene sentido. Ya, doctor. Listo, muy bien. Ya, chicos, si no hay nada más, muchas gracias. Hasta la siguiente clase. ¿Ya? Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.